La coyuntura actual ha traído consigo retos inaplazables para nuestro tejido empresarial. La pandemia generada por el COVID-19 le ha costado a la ciudad una disminución del 7% en unidades productivas renovadas con respecto a 2019, el último año comparable. Esto nos ha llevado a pensar en mejores e innovadoras propuestas para la reactivación de las empresas en la capital y sus alrededores. Una de las principales necesidades que hemos identificado para las micro y para las pequeñas empresas que representan el 97% del tejido empresarial de Bogotá y la región es la necesidad de transformarse digitalmente. Y por eso hemos puesto a disposición herramientas para su recuperación económica y para el cambio de su modelo de negocio en respuesta a las condiciones de hoy, a la respuesta a las condiciones que hoy vivimos. En línea con lo anterior, desde febrero de este año, iniciamos el lanzamiento de una serie de programas bandera que hacen parte de la respuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá a las necesidades de reactivación económica de los sectores más golpeados por la pandemia en nuestra ciudad y en la región. En la Cámara de Comercio de Bogotá, entendemos que quien abre un consultorio, desde el más grande hasta el más pequeño, es desde el primer momento un empresario. En el sector de salud y sus actividades transversales, el cual registra un poco más de 3.000 empresas existentes en Bogotá y en la región, el 98% son micros o pequeñas empresas relacionadas con la prestación de servicios de salud. Por eso, queremos contarles sobre Telesalud al alcance de todos, un programa pensado para todos ustedes. La iniciativa busca ofrecer un conjunto de alternativas que requieren nuestros prestadores de servicios de salud en Bogotá y la región ante las dificultades que están atravesando. Con este programa, su programa, queremos reactivar las ventas de los prestadores de servicios de salud mediante el aprovechamiento de soluciones existentes en e-salud a través del desarrollo de canales adicionales de comercialización y una mejor sostenibilidad financiera buscando la protección del empleo y todo esto, por supuesto, para lograr una rápida reactivación. El aprovechamiento de las soluciones existentes en eHealth contempla el acompañamiento y las asesorías para su adecuado uso e implementación, que permitan la automatización de los procesos propios en la prestación de los servicios de salud. Este programa contempla beneficios no solo para las empresas dedicadas a la prestación de servicios de salud, sino también busca impactar y mejorar indicadores como son la calidad y seguridad y acceso a los servicios de salud por parte de las personas usuarias y pacientes que van a utilizar estas tecnologías, permitiendo que estén disponibles desde cualquier parte del mundo. Esta cercanía mitiga las necesidades actuales de los sistemas de salud que se han visto perjudicados por la dificultad en la atención a los pacientes. Hoy, el sector de salud está encaminado y enfocado a combatir la pandemia. La carga de la enfermedad está presentando un reto muy importante en la estructura del sector, generando la necesidad de iniciativas tecnológicas y colaborativas entre todos los actores para reactivar esta importante actividad económica. Bienvenidos a su programa Telesalud al alcance de todos. Qué pena con ustedes. Muchas gracias por la presentación del video. Bueno, sigamos entonces. Voy a contarles un poco sobre... Un momento que ahora sí. Un momento ya. Problemas técnicos. Listo, ya. Quiero contarles un poco sobre la iniciativa Clúster de Salud de la Cámara de Comercio y Región. Somos una iniciativa clúster que cuenta con el liderazgo y apoyo institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá y es una agenda para identificar y abordar los principales cuellos de botella que limitan la competitividad del clúster a través de articulación de actores relevantes como empresarios, universidades y gobierno. Por eso es que en este momento estamos trabajando de la mano y nos estamos ayudando de manera muy directa con todo nuestro programa de telesalud a tu alcance con RIA Smart Health, justamente porque son empresas que están en el sector y son empresas que están apoyando y ayudando a otras entidades del sector
con su experiencia y su conocimiento. Entonces, acá es donde nosotros hacemos todo este tipo de articulación. Es una propuesta de valor que en el 2025 el clúster de salud de Bogotá se habrá consolidado como el más competitivo y sostenible en Latinoamérica, destacándose por sus altos estándares de calidad y seguridad en todos los niveles de atención. Dispondrá de un portafolio diferenciado e integral de productos, servicios e información, así como de una estrategia de posicionamiento efectiva a nivel nacional e internacional. Y esperamos que pueda ser reconocido por sus programas académicos relacionados con la ciencia de la salud, donde contará con un talento humano altamente capacitado para la prestación de servicios y líder en el desarrollo de actividades de I+D+I. Nos estamos enfocando ahorita básicamente en 5 pilares, que es calidad más seguridad, talento humano, mercadeo, infraestructura más entorno y gestión del conocimiento. En estos 5 pilares nosotros apoyamos a las empresas que hacen parte de nuestro comité del clúster de salud y los apoyamos en cada uno de estos pilares con ayudas, ya sea con capacitaciones, con encuentros, buscando sinergias con otras compañías que ya tienen desarrollado este tipo de soluciones. Entonces, hacemos esto desde la Cámara de Comercio y por eso los invitamos a que ingresen a nuestra página en la Cámara de Comercio y vean en el clúster de salud todas las otras beneficios que nosotros tenemos por ser parte justamente de ese clúster. Tenemos como antecedentes para poder realizar este programa de telesalud a tu alcance. Hicimos un estudio y pues hicimos una revisión por parte del documento que entregó el International Chamber of Commerce en Colombia, de World Business Organization, también con la ayuda de nuestro director de software IT de la Cámara de Comercio y con Mintic. En este documento se puede resaltar que para poder buscar y que Colombia esté en términos de digitalización, se necesita una aceleración de la digitalización en pequeños centros de salud para cerrar esa brecha de adopción de tecnologías digitales frente a los hospitales. Se busca la promoción y la utilización de la telemedicina para resolver problemas estructurales del sector, en donde estamos buscando una entrega universal del servicio y una brecha en zonas rurales. También existe una estandarización de datos sanitarios, facilitar el acceso e información a bases de datos, mejorar la conectividad de infraestructura, avanzar en el almacenamiento, normatividad y archivo de historias clínicas y romper esas islas de digitalización en subsectores que existen hoy en día, que pues están en los hospitales, en la industria farmacéutica y en los sistemas de seguros sociales. También como promoverle una arquitectura informativa que considere el ciudadano y el paciente como centro conceptual. Estas fueron nuestras grandes conclusiones de ese documento y es nuestra información que utilizamos justamente para poder realizar este programa y tener este programa como lo estamos pensando hoy y como ya está funcionando en este momento. Nuestro objetivo del programa Telesalud al Alcance es impulsar la adopción de nuevos modelos de atención basados en salud por parte de los prestadores de servicios de salud IPS, principalmente MIPYMES, lo que permitirá su recuperación en las ventas mediante la implementación de modelos de negocios innovadores sostenibles en el tiempo. Además del documento que les mencioné ahorita, pues vimos también la necesidad de tener 3 segmentos priorizados para nuestro modelo. Los 3 segmentos priorizados en este momento para esta fase 1 del programa son las actividades de salud en internación, en donde encontramos que hay 1.895 empresas. Hay otras actividades de atención de la salud humana, donde hay 1.059 empresas que podemos impactar, y actividades de atención residencial medicalizada, donde hay 54 empresas. De estas 3.008 empresas, 2.954 están catalogadas como MIPYMES, es decir, el 99%. Por eso es que nosotros estamos tan enfocados justamente para poder ayudar y encontrar soluciones para este segmento de la economía. Una realidad es que existen hoy en día económicas, pues a julio de 2020 la variación anual de ingresos para las actividades de salud sin internación era del menos 4%. Existe una afectación en la fuerza laboral, en donde para el julio de 2020 pues,
este segmento disminuyó en un 3.5%. También existe una pérdida de confianza de los usuarios para los servicios de salud. Pues todo esto, pues obviamente por el tema de la pandemia, pues se complicó justamente poder acceder a ese tipo de servicios, pues ya sea por temas regulatorios o por simplemente la persona estaba con miedo de poder ser contagiada si iba a alguna consulta médica. Y existe una operación intermitente durante varios meses del 2020 con la consecuencia pérdida de ingresos y el tiempo de mantenimiento de costos fijos asociados a su operación. Las personas no iban a las consultas, pero pues la parte médica y pues ustedes mejor que nadie lo saben, pues siguieron con sus consultorios abiertos, con sus IPS abiertas, pero pues no recibían la misma cantidad de personas, el mismo volumen de personas que asistían normalmente, pero ustedes sí debían mantener esos costos fijos, por lo que pues se volvió un problema económico y financiero pues, para todo el sector de la salud. ¿Qué prioridades tenemos de cara a la reactivación? La recuperación de ventas, una apropiación de herramientas digitales, en donde la diversificación de canales de atención es tan importante, fortalecer a MIPYMES con un modelo de negocio sostenible en el tiempo y con externalidades positivas para otros sectores y otros eslabones de la cadena. Como vamos a ver más adelante, acá estamos enfocados a ayudar y en conocer las necesidades de las empresas de IPS prestadoras de salud. Pero también tenemos por el otro lado, que donde nos está ayudando Connect Bogotá, es a revisar y recibir todas esas propuestas de la parte tecnológica para saber qué soluciones existen hoy en el mercado y donde Connect Bogotá va a hacer la revisión exhaustiva de estas plataformas para poderle presentar a las empresas que se inscriban a nuestro programa, las IPS que se inscriban a nuestro programa, para que adopten alguna de esas soluciones. Y tenemos una estrategia conjunta de acompañamiento e identificación de las necesidades y posibles soluciones en en áreas diferentes y complementarias a la recuperación de ventas. ¿Cómo tenemos el componente del programa? Básicamente tenemos un primer paso que es la identificación y sensibilización de usuarios potenciales. En estos siguientes 3 pasos que les voy a nombrar es donde nos está acompañando directamente Connect Bogotá con su experticia y conocimiento, y es el que está haciendo toda la calificación y va a hacer toda la investigación de esas plataformas tecnológicas que se van a unir a nuestro programa. Entonces ahí tenemos la identificación y priorización de soluciones tecnológicas, una implementación de soluciones tecnológicas por parte de las empresas beneficiarias y asistencia técnica y medición de resultados. Al final vamos a llegar a una difusión del programa, mercadeo de alianzas y difusión de resultados. Entonces lo que estamos haciendo es tomamos a las IPS, conocemos sus necesidades y tenemos por otro lado, con la ayuda de Connect, todas las plataformas que puedan llegar a brindarle algún tipo de solución a esas necesidades que tienen las IPS, y son soluciones de salud con plataformas tecnológicas ya probadas. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Vamos a hacerle un seguimiento a esas empresas con Connect Bogotá desde la Cámara para que adopten este tipo de tecnologías. Tenemos acá los beneficios que tenemos contemplados para este programa, en donde los beneficios que vamos a hacer para el proceso de transformación digital en salud son talleres sobre e-commerce y marketing digital en salud, seminarios de presentación y divulgación del programa, micrositios con información y contenido relevante en torno a de salud, un fortalecimiento técnico y empresarial para las empresas y acceso preferencial a capacitaciones y eventos exclusivos desarrollados desde la Cámara de Comercio o desde nuestros aliados del programa. Esto es para los beneficios de las personas y las IPS y las empresas que entren a nuestro programa de telesalud a tu alcance. Para vincularte, si eres una solución tecnológica, hay que priorizar las necesidades que, como les estaba contando, las necesidades que tiene cada una de estas IPS. Por lo tanto, pues hay sesiones de presentación de cada una de las soluciones tecnológicas, va a haber unas ruedas de vinculación a las soluciones tecnológicas, que pues les cuento que las empresas que quieren ingresar y tienen algún tipo de solución tecnológica que puedan ver que
pueda formar parte del programa. Tenemos la convocatoria abierta hasta el 6 de agosto, o sea, hasta mañana tenemos la convocatoria abierta. Por favor, los que quieran, más que invitados, por favor, ingresen. Ya les vamos a mostrar el camino más sencillo para que puedan ingresar a este programa. Y va a haber unas sesiones de capacitación para el aprovechamiento de cada una de las soluciones tecnológicas y una asistencia técnica para la adopción de soluciones tecnológicas para cada una de las empresas. ¿Cómo vemos y cuál es nuestro objetivo en este momento? Es llegar a 540 empresas vinculadas al programa. Es decir, que queremos sensibilizar por lo menos 540 empresas. A la fecha tenemos más de 130 empresas vinculadas, pues llevamos apenas 2 meses de haber hecho el lanzamiento del programa. Sé que con esta convocatoria tan buena que tuvimos hoy, varias de estas empresas que no se han vinculado todavía, sé que van a vincularse viendo las bondades que tiene este programa. Y de estas 540 empresas que se vinculan al programa, va a haber, esperamos tener 107 empresas que adopten alguna de las soluciones tecnológicas que nos entrega Connect, ya sea en la parte administrativa o sea en la parte técnico-científica, perdón, técnico-médica, y con eso vamos a poder llegar a un incremento anual en ventas del por lo menos el 10% de cada una de estas empresas, de estas 107 empresas. Queremos nuevamente agradecer a nuestro aliado RIA Smart Health, que nos acompañó y nos está ayudando con este webinar, que es supremamente interesante, y pues le queremos dar las gracias nuevamente. Y acá para nombrarles otros aliados que tenemos en este momento, que es Connect Bogotá Región. Tenemos al SENA, a Sura, Mentum, Fundación Guayacanes, la revista El Hospital, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y Roosevelt Hospital Digital. Acá les hago un recuento rapidísimo de nuestro micrositio en el que los estamos invitando. Acá lo pueden encontrar, es www.ccb.org.co/telesalud. Tenemos temas principales como herramientas de salud y telemedicina para tu negocio, en donde van a poder encontrar un marco normativo de la telesalud y telemedicina en Colombia, una información relevante y herramientas para la digitalización de tu negocio y herramientas adicionales para la transformación digital. También tenemos otro segmento en donde buscamos fortalecer tu negocio de prestación de servicios de salud mediante opciones y ayudas y acompañamientos de mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas, recursos humanos y seguridad. Tenemos formatos en videos, infografías y otros documentos descargables. Entonces, pues los invitamos a que por favor ingresen a este micrositio. Acá pueden ver el pantallazo inicial de nuestro micrositio, en donde además van a poder ver y encontrarla para que se puedan vincular al programa. Lo tenemos dividido a las empresas que son MIPYMES, que están buscando algún tipo de solución. Tenemos nuestra vinculación solo para ustedes, y tenemos otro que es el de las herramientas tecnológicas que quieran también formar parte del programa. Entonces los invitamos nuevamente a que ingresen a www.ccb.org.co/telesalud. Acá les dejamos también, las memorias de este webinar se los vamos a compartir, y acá pues tenemos los códigos QR para ingresar al micrositio y al formulario. Ya les voy a dar entonces la bienvenida, ahora sí, para que entremos a los temas importantes y tan interesantes que vamos a ver hoy. Les presento, aunque pues ya Sandra nos hizo una breve presentación, pero pues voy a presentar a Sandra Inés Rosso, Chief Executive Officer de RIA Smart Health. Ella es una empresaria, emprendedora, apasionada por la mejor salud de las personas. Durante los últimos 5 años ha trabajado en el diseño de modelos de atención en salud que incorporen la salud digital, planteamiento de estrategias de acceso al sector salud en Colombia, Perú y Chile, y organizadora del Congreso I+, Salud en Colombia y otros espacios académicos en Perú, México, Panamá y Ecuador. También le damos la bienvenida a Diana Carolina Sandoval, que es la consultora senior de habilitación y mejoramiento continuo en salud de RIA Smart Health. Ella es odontóloga de la Universidad Nacional, auditora y verificadora del sistema de habilitación de la Universidad del Rosario, y asesora en calidad
con más de 11 años de experiencia en estos procesos. Tiene una alta experiencia en la planeación y ejecución, mantenimiento y evaluación de sistemas de gestión de calidad en salud, verificación de sistemas de habilitación y auditoría de calidad de instituciones prestadoras de servicios de salud y profesionales independientes. Entonces, sin más preámbulo, Sandra, Diana Carolina, por favor, acá tienen a todos estos participantes esperando a que nos cuenten y nos comenten todas estas iniciativas y todo esto que necesitamos para apoyar y fortalecer este segmento de telemedicina en nuestro sector de salud. Carlos Eduardo, muchas gracias a ti y a todo tu equipo por esta invitación, a todas las personas que están conectadas. Vamos a entrar en materia. Le voy a pedir a las personas de Cámara de Comercio si me permiten darme acceso para compartir mis diapositivas. Y básicamente les vamos contando. Vamos a conversar hoy sobre esos aspectos claves para la habilitación de los servicios de salud. Y para, un segundo que justo aquí pasa todo lo que no puede pasar cuando se cierran las estas. Ok, vamos a hablar sobre habilitación de servicios de salud en el contexto de la modalidad de telemedicina. Seguramente ustedes van a tener muchas preguntas de otros temas de habilitación, de infraestructura y demás, pero quiero dar un poco y acotar que hoy vamos a hablar solamente sobre lo que tiene que ver con esos estándares de acreditación de los servicios, pero en la modalidad de telemedicina. Y también vamos a conversar con ustedes sobre la resolución y los requisitos, lo que tiene que ver ahora el tema de interoperabilidad en salud. Entonces, pues Diana, bienvenida, tenemos un nutrido público, creo que vamos a tener muchas preguntas, vamos a ir dando respuesta. No se preocupen si las preguntas no las respondemos inmediatamente. En el transcurso de la charla vamos a dar alcance a las mismas. Arranco planteándoles y dándoles un recorderis. Hay un marco normativo hoy contundente en relación con los temas de la habilitación de servicios en la modalidad de telemedicina. Y esto tiene alcance con estas tres resoluciones. La resolución 3100, que habla de la habilitación de servicios. La resolución 2654, que habla de las disposiciones para la telesalud y la práctica de la telemedicina en Colombia. Y la resolución 866 de este año, que habla de interoperabilidad de historia clínica y el conjunto relevante de datos. De estas tres cosas enfocadas en la prestación de servicios en la modalidad de telemedicina es de lo que vamos a hablar hoy. Diana, ¿algún comentario sobre este marco normativo general para que se lleven claro nuestros asistentes hoy? Claro que sí. Hola, Doc. Buenos días a todos los asistentes y bueno, gracias por estar conectados en este momento y este tema tan importante. Hoy, pues, como lo acabas de mencionar, Doc, pues estamos envolviendo o recogiendo la información que tiene que ver con todo el proceso de habilitación y la implementación de nuestro sistema de telemedicina y telesalud en Colombia. Básicamente estas son las tres normas que hoy en día nos rigen. De hecho, estamos estrenando la reglamentación en interoperabilidad que es dada este mes que acaba de terminar, la resolución 866. Entonces, pues es un momento para que empecemos a compartir esta información y la gente empieza a meterse en este cuento un poco más, pues porque el futuro en Colombia para la historia clínica es este. Entonces, pues bueno, hoy vamos a recibir un contenido importante de estas tres reunidas para poder implementar el proceso de habilitación en sus IPS o sus consultorios. Muy bien. Bueno, vamos a hablar primero y vamos a tomar todo el eje desde la perspectiva de la resolución 2654, recordar qué es telesalud, qué es telemedicina, cuáles son esos requisitos fundamentales. Quiero dejar un primer mensaje y es, no se queden solamente con el alcance para hablar de habilitación de servicios en modalidad de telemedicina de lo que hay en la resolución 3100, deben ir y revisar la 2654 que tiene realmente más especificidad sobre lo que en el país es obligatorio en los temas de telesalud y la telemedicina. Recordar, la telesalud es el uso, es toda actividad que se desarrolle relacionada con la salud de las personas y que para su desarrollo medien
tecnologías de información y comunicaciones. Las tecnologías de información y comunicaciones no son solamente el Internet, las mensajerías de texto, y hay otras bandas, otras áreas del espectro electromagnético sobre el cual se hace comunicación. Por ejemplo, la televisión hace parte de las tecnologías de información y comunicaciones, de las TIC, y todo eso tiene que ver, bueno, tiene alcance y significa telesalud cuando estamos haciendo alguna actividad de salud, es decir, cuando estamos informando, educando, orientando, atendiendo, prestando un servicio y demás. O sea que la telesalud es como esa gran sombrilla, es un concepto más amplio que implica cualquier actividad relacionada con salud que se hace a través de estos medios. La resolución 2654 divide da alcance a la telesalud en cuatro componentes: la teleorientación, el teleapoyo, la teleeducación y la telemedicina. Hoy vamos a entrar en detalle al tema de telemedicina, pero nos parece importante recordarles, significa que hay algunas actividades de orientación o de apoyo o de seguimiento a usuarios o pacientes que se hacen en el marco de la telesalud, que deben cumplir con reglamentación. Ahora vamos a ver más adelante en un par de diapositivas algo del tema, pero que no es telemedicina. Ahí es importante tener en cuenta eso. No significa que esas actividades de teleorientación o de teleeducación no tengan requisitos legales, sí los tienen, pero claramente no se entienden como telemedicina. Un segundo aquí. Para aclarar un poquitico también, cuando las personas... Te oigo un poquito lejos. Ay, bueno, gracias por avisarme. Ahí ¿Está mejor? Sí, ahí te oigo Cuando mejor. las personas, gracias. Cuando las personas hablan de telesalud, tienen que entender que dentro de la telesalud hay varios componentes, como lo vemos aquí en las diapositivas. Entonces, una fracción pequeña, que es la telemedicina, está reglamentada dentro de la norma de habilitación, que es la resolución 3100, de las que hablamos al principio. Entonces, es importante, como decía o mencionaba la doctora en este momento, el telesalud tiene una reglamentación desde muchos ámbitos: control de uso de datos y bueno, un montón de información que no tiene que ver con habilitación necesariamente, pero la que sí está reglamentada por habilitación es telemedicina. Entonces es importante que el público lo tenga presente. Exacto, en conclusión, 3100 es telemedicina, la habilitación de servicios, y las otros teleapoyo, teleorientación, teleeducación, tienen el alcance de lo que les vamos a compartir en las dos diapositivas siguientes. Uno es cualquier plataforma que se use para telesalud, para cualquiera de estas teleorientación, teleapoyo, telemedicina o teleeducación, porque esa es una pregunta que nos hacen mucho: ¿qué plataforma puede usar? ¿Qué requisitos? ¿Quién licencia plataformas? ¿Quién autoriza las plataformas? La respuesta es: los requisitos están planteados en la resolución 2654. No existe un proceso de licenciamiento ni de certificación o de autorización de plataformas para la telesalud o para la telemedicina, pero ustedes lo que deben hacer es tener en cuenta que esas plataformas deben cumplir con los requisitos de la resolución 2654. Estar autorizadas por el usuario, que el personal de salud, la persona que atiende, se pueda identificar y claramente saber quién es esa persona. Hay que garantizar que el usuario también, el paciente, pues se pueda identificar plenamente. Hay que entender que toda la información que se maneja, hay que dar cumplimiento a la reglamentación sobre protección de datos. Estamos hablando de tratamiento de confidencialidad y confidencialidad de la información. Y un componente adicional aquí que tiene que ver con la inteligencia artificial, y es que si estamos usando alguna de estas herramientas de inteligencia artificial, debe ser claro para las personas que están hablando con un robot, con una máquina, con la inteligencia artificial. Caro, algo aquí para hacer énfasis en este tema sobre las plataformas de la telesalud. Sí, bueno, digamos que el tema hacia telemedicina tiene una importancia con respecto al uso de los datos y los cumplimientos de la seguridad de la información, porque estamos hablando de seguridad del paciente. Entonces es muy importante complementar esta información del manejo de los datos
a través de plataformas pues, que estemos utilizando para telemedicina que sean seguros. Recordemos que los datos clínicos son datos sensibles, entonces se deben manejar con toda la seguridad que lo exige la resolución 15, la ley 1581, que es la de uso de datos, ¿sí? Aquí se incorporan varios conceptos en ese aspecto y pues la plataforma en telemedicina para habilitación tiene que cumplir con ese requisito. De hecho, uno de los requisitos esenciales es que contemos con un certificado de un ingeniero de sistemas donde nos certifica que el proceso o la plataforma que estamos utilizando de conexión sea segura y guarde toda la confidencialidad que se requiere para la consulta. Este punto es muy importante. Miren que frente a las plataformas, estas preguntas, y yo le digo a las personas, ojalá ustedes puedan valerse, si tienen en sus instituciones a un ingeniero de sistemas, o puedan valerse del apoyo de un ingeniero de sistemas diferente al proveedor de la plataforma, que les ayude a verificar, a validar, a entender, a analizar que sí se cumplen con los requisitos. A veces algunas personas de las áreas comerciales dicen que sí se cumple y no necesariamente las plataformas cumplen. Y aquí las normas son muy claras. Independientemente de que el proveedor de la plataforma sea un tercero y que ustedes tengan un contrato, ustedes como prestadores responden por la confidencialidad, la seguridad de la información. Entonces, ese proceso, como lo menciona Ana Carolina, de contar con una certificación de un ingeniero de sistemas con tarjeta profesional vigente, que certifique que esa plataforma cumple, es una forma de que ustedes tengan como prestadores la garantía de que las plataformas dan respuesta a esas necesidades. Entonces, llévense esta diapositiva en el contexto de, bueno, ¿cuál plataforma me sirve? Pueden ser muchas, pero verifiquemos que cumplan con estos temas fundamentales. Otro elemento relevante cuando hablamos de telesalud, y ya después de esto nos vamos a adentrar más en la telemedicina, tiene que ver con el consentimiento informado. La resolución 2654 es otra pregunta frecuente en estos temas de habilitación. La resolución 2654 explícitamente, si no me falla la memoria, del artículo 7, determina cuáles son los contenidos del consentimiento informado para la prestación de servicios en telemedicina, en telesalud y modalidad de telemedicina. Luego, ahí me dice ese consentimiento informado qué debe contener. Este consentimiento informado, aquí hay dos cosas, hay que separar consentimiento informado para la atención en las modalidades de telesalud y telemedicina, y otra cosa es la autorización de protección de datos. Son dos diferentes. Diana, ¿qué nos cuentas tú sobre esos dos puntos? Exacto. La plataforma que se utilice para la conexión debe tener la autorización de uso de datos. Esta está reglamentada en la ley 1581 del año 2012. Esta norma exige que todo tipo de manejo de conexión de datos, de video, de audio, de incluso los datos descritos físicamente, deben estar autorizados por la persona que los está dando, o sea, el usuario. En este caso, los pacientes tienen que autorizar el uso de datos. Eso es un consentimiento. Y el otro consentimiento tiene que ver con el proceder clínico como tal. Entonces, si yo voy a hacer una consulta con mi urólogo, entonces él tendrá un consentimiento informado para la parte clínica en donde me diga, bueno, usted autoriza que yo le atienda, mire el riesgo, mire el beneficio, mire las intervenciones que vamos a hacer, el alcance de la terapia por telemedicina o de la atención. Eso es el consentimiento clínico. Pues digamos que dentro de la 2654 nos mencionan pues todo lo que el componente por telemedicina tiene que tener. Hay varios puntos de componentes. Siempre prima la seguridad del paciente. Entonces, se debe tener en cuenta el componente 2654, el de resolución 3100 y el componente de uso de datos, que además es reglamentado por la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿no? Entonces, son estos puntos que se deben tener en cuenta al momento de hacer firmar una autorización. Aquí hay una pregunta sobre el tema de consentimiento informado y el uso de datos. Si pueden estar en un mismo documento, en una misma pantalla o demás. Yo lo que siempre le digo a las personas es, hay que tener en esto una aproximación. La primera es un poco el sentido común para los pacientes.
y es, piensen que a ustedes les pasan un texto gigante con muchos clics que hay que dar para recoger unas aprobaciones de ustedes cuando ustedes van a hacer, no sé, la compra de un pasaje. Vamos a poner una cosa más trivial. Entonces piensen si esa es la mejor forma para que ustedes reciban todo en un solo, ¿sí? En una sola display y demás. Aquí creo que hay un tema de entender de cara a los usuarios qué es lo adecuado. Lo segundo es, por favor, hagan una revisión detallada sobre el tema de los legalmente, para que no quede todo mezclado, porque a veces queda todo mezclado y finalmente, o sea, ahí habría que revisar y validar con un abogado si no si puede ir o no todo junto, sino la mejor forma para que quede explícito lo que tiene que quedar explícito. Y lo otro es que recuerden, el consentimiento informado frente a los riesgos y beneficios, como decía Ana Carolina, tiene un alcance más desde lo clínico. Entonces, creo que ahí a la pregunta de Natalie hay que ponerle un poco de lógica, de usabilidad. Yo he visto diferentes recursos en muchas plataformas, algunas que después de que la gente llena y da prueba, le mandan al correo electrónico lo que aprobó, o sea, para que no solamente sea un check de trámite, porque acuérdense que el día que haya una situación legal con los datos del paciente o con algún tema de la atención del paciente, el no haber hecho esto bien, no por cumplir, sino para que tengan para ustedes que se cubra el riesgo, puede ser un dolor de cabeza. Algo más del tema de consentimiento, Diana, mientras yo voy viendo aquí las preguntas. Tranquila, ve revisando. Sí, es importante, bueno, digamos que en la 3100 para hablar del consentimiento de la parte clínica, pues no está tan ampliamente descrito, pero cuando uno va a la 2654, pues allí es importante tener en cuenta, allí se describe más ampliamente. Yo lo que quiero que ustedes se lleven de este momento y de toda la charla es que la 2654 les amplía muchísimo el panorama de cómo implementar los procesos en todos los estándares de habilitación. Fíjense que en habilitación en la 3100 mencionan cosas que les dicen como demuestre la seguridad, hágale trazabilidad a este proceso, que su sistema sea seguro. Pero yo no sé cómo demuestro que mi sistema es seguro, cómo le hago trazabilidad a la seguridad del paciente, cómo llevo el consentimiento, si le pongo una cosa a la otra. Cuando uno se va a la 2654, que es la que reglamenta telesalud y telemedicina, nos describen ampliamente muchos conceptos de estos. Entonces, apóyense siempre en esa resolución, porque habilitación es muy corta a veces en palabras, entonces uno se va y se traslada hacia el otro lado y amplía muchísimo el concepto o los conceptos que está pidiendo habilitación. ¿Listo? Eso es una resolución complementaria fundamental. Aquí temas importantes, el uso de datos puede estar registrado en los términos y condiciones cuando se crea la cuenta en la plataforma, sí, o sea, ustedes deciden en la experiencia de usuario y en el flujo del paciente dentro del proceso de atención, que ya vamos a hablar más adelante de eso, cuál es el mejor momento, cuál es el momento en que el paciente por hacer, o el usuario por estar dentro de la plataforma, da una autorización del tratamiento de sus datos generales, y otra es el momento en que el paciente accede a la atención de esa persona, accede a ser atendido en esa actividad, esa consulta, ese tratamiento en la modalidad de telemedicina. Entonces, bueno, ya vamos a adentrarnos un poco en las modalidades de telemedicina. Los consentimientos informados deben contar con firma digital, firma electrónica, o sea, tienen que estar firmados. Hay diferentes formas de validar que ese usuario sí era y de lograr tener el proceso de autenticación del paciente para saber que el que me firmó sí era el paciente. Entonces, ahí eso da para otro espacio. Ahí le dejamos la cuña a Carlos Eduardo, a Carlos Felipe, porque podemos hablar en otro momento sobre el tema de firma digital, firma electrónica, dentro de este tema de los registros, pero tienen que estar firmados. Cuando se habla de menores de edad, pues debe haber un adulto, un responsable, un mayor, que sea una persona mayor, tal cual como cuando uno va y lleva a la hija que le tomen una ecografía y mi hija es una menor de 9 años, yo en su calidad de ser se me olvida el nombre legal. ¿Tutora?
La tutora, gracias. La que va con ella, autorizo, entonces ese proceso existe y en el caso de los menores de edad lo debe hacer el padre o el que sea el responsable. Para el tema de Vamos, firma digital, de verdad, sí claro. valdría la pena que tuviéramos una charla acerca de eso, porque hoy en día han aparecido varios software bastante interesantes, importantes para el desarrollo de la telemedicina, pero tienen errados los conceptos de la firma digital. Entonces es importantísimo que también se haga relación, digamos, con lo que nos menciona la resolución 3100 frente a la firma digital. Eso tiene una reglamentación bajo un decreto. Perdónenme, no recuerdo ahorita el decreto, ya lo busco y les cuento, pero esto tiene que estar guardado bajo ese decreto. Entonces no es que yo ponga un chulito y ya con eso entonces estoy firmando digitalmente en la plataforma porque di a aceptar con un chulo. Eso no es válido como firma digital. Entonces es importante que este tema se tome en serio como está reglamentado y ya les voy a decir en la norma. Mientras tanto, la doctora sigue con su intervención. Ok, voy a cerrar algunas preguntas que hay sobre este tema de consentimiento. El consentimiento para la atención en la modalidad de telemedicina requiere la autorización del paciente para ser atendido en esa modalidad, entendiendo lo que está planteado en esta diapositiva, sus riesgos, los beneficios, el alcance, qué hacer en caso de que se pierda la comunicación, bueno, este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Hay una discusión de si el paciente debe dar consentimiento cada vez que va a ser atendido en la modalidad o es una vez por toda la vida. Entonces, la norma no dice cuántas veces, pero aquí la pregunta que siempre le hago yo a los abogados cuando están en las discusiones de este tema con las IPS es, les digo, bueno, legalmente, ¿cómo vamos a dar cobertura al riesgo legal que tiene la IPS y el profesional de salud que atiende al paciente? Con un consentimiento que el paciente firmó una vez hace un año, cuando empezó la pandemia, y que después lo vimos a los 6 meses. Entonces, creo que aquí el mensaje es, hay que ponerle un poco de lógica a ese consentimiento de la atención, ya de la prestación, de la consulta o del servicio de salud llevado a la modalidad de telemedicina. Hago la analogía, si yo tengo que tomarme un laboratorio clínico, uno el jueves y otro el sábado por alguna cosa, el jueves me ponen a firmar un consentimiento por venopunción y el sábado me vuelven a hacer firmar otro, ¿cierto? Yo no le puedo decir, es que yo vine hace 3 días, yo ya sé, no, hay unos riesgos y hay unas lógicas. Entonces, creo que ese mensaje, y te doy la palabra a Carolina para que lo complementes, en relación con la frecuencia de firmas de consentimiento, tiene que ver con el sentido lógico de los riesgos y de lo que se está atendiendo a los pacientes. Dale. De hecho, en el programa de seguridad del paciente de la resolución 3100 tenemos un componente que es el de consentimiento informado. Una cosa es que tengamos el consentimiento informado armadito y con lo que dice la resolución, pero otra cosa es que implementemos de manera adecuada la información o transmitamos de manera adecuada la información que está contenida en el consentimiento. Cuando vamos a los paquetes instruccionales de seguridad del paciente, encontramos el de consentimiento informado bien desarrolladito, donde nos dice el paciente cada vez que usted intervenga o lo trate, debe conocer los riesgos inminentes del proceso. Y los riesgos pueden ser diferentes dependiendo el diagnóstico, dependiendo la patología, dependiendo el pronóstico del paciente. Entonces se debe contar con un consentimiento para cada proceso que se va a realizar con el paciente. Llámese telemedicina, llámese consulta presencial, llámese un examen clínico, debe contar con un consentimiento para cada proceso y preferiblemente para cada cita. Eso es lo que nos dice el paquete instruccional. Entonces, si vamos a fondo, realmente el consentimiento se tendría que firmar en cada consulta, en cada cita o por cada procedimiento que se va a realizar. Es lo indicado. Es lo mejor que se puede hacer además, ¿no? Porque eso tiene que ver con el riesgo del paciente, porque puede que un paciente le vaya a hacer la misma intervención de tomarle una muestra, ¿sí? Le estoy tomando una muestra para un examen rutinario de hematocrito, pero hay un paciente que tiene un riesgo y hay otros pacientes que tienen otro. O ese mismo paciente viene una semana con el riesgo y a la otra semana le van a hacer otra vez el examen porque tiene otro tipo de diagnóstico o presunción de diagnóstico. Entonces tendrá otros riesgos diferentes. Entonces sí es necesario aplicar consentimiento en cada intervención.
Aprovecho, el decreto para la reglamentación de firma electrónica es la 1074 del 2015, para que lo tengan presente. Allí está bien descrito cómo debe ser el componente confiable de una firma electrónica, que sería la que utilizamos para nuestras plataformas de telemedicina. Entonces, importantísimo. Decreto 1074 del 2015. Ok, hay otra pregunta sobre si para las actividades de telesalud o teleeducación, digamos de teleorientación o teleeducación, se necesita consentimiento informado. La 2654 habla que sea telesalud o telemedicina, se debe obtener consentimiento informado en los casos en que aplique. Claramente para telesalud, para telemedicina, aplica. Esa es explícita. Y en telesalud finalmente le están dejando a la entidad que presta el servicio de teleorientación, voy a hablar solo de teleorientación o teleeducación, el hecho de obtener o no un consentimiento. Digamos que la profundidad del consentimiento cuando uno hace actividades de teleorientación no es la misma que el consentimiento de telemedicina en cuanto a riesgos y demás, pero debe decirse. O sea, siempre a uno le dicen, es como llama a uno una línea y le dicen, le vamos a dar información consciente que sea grabada. O sea, ahí entre el permiso de grabación, y ahora hablamos de eso, o el entender cuál es el alcance de lo que usted va a recibir, del apoyo que va a recibir en la modalidad, se puede requerir un consentimiento o una información explícita y que el paciente acepte ser atendido. En los chatbots, por ejemplo, ahora se está usando mucho eso, en los chatbots, esa herramienta que se usa para apoyar estos procesos de teleorientación, también se deja ahí muy claro, mire, el alcance es esto, consciente sí o no, y siga para ser atendido. ¿Por qué? Porque entre teleorientación y telemedicina, no se preocupen si no contestamos todas las preguntas ahora, al final le hacemos un repaso a lo que quedó allí pendiente, pero es para que podamos avanzar. Entre teleorientación y telemedicina hay una línea que puede ser gris, blanca, tenue, ahí dependiendo el tema. No debería dar chance para eso, pero sí pasa. Porque se supone que cuando hacemos teleorientación no diagnosticamos, no prescribimos, ¿cierto? Pero eventualmente sí sucede. Entonces ahí sí se están tomando conductas, si le están diciendo al paciente haga esto, haga estos exámenes. Entonces ahí hay una serie de entidades o de empresas que están prestando servicios de teleorientación amparados en el contexto de teleorientación, pero que si uno entra muy al detalle pueden estar haciendo telemedicina. Hay unos riesgos legales allí, cada entidad decide cómo tomarlos, pero para quienes están en el marco explícito de la prestación de servicios de salud, pues ahí sí tiene que haber claramente un consentimiento informado, como lo vimos antes. La telemedicina es la prestación de servicios de salud en una modalidad virtual, usando estas tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, no es un servicio de salud. La telemedicina es una forma de llevar la salud, así como hace un tiempo, así como tenemos modalidad domiciliaria, entonces son servicios que se hacen en la casa del paciente. Aquí hay servicios que se hacen a través de estas tecnologías. Se habilitan en el marco de la resolución que esté vigente de habilitación, en este caso la 3100, y obviamente pueden hacerse para para procedimientos o actividades en la etapa de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. O sea que podemos hacer telerehabilitación, sí. Y la telerehabilitación es un servicio de salud. Por allí, teleterapia, sí. Había una pregunta con teleterapia, sí. Eso es telemedicina, porque ya estamos interviniendo con un tratamiento. Hay un proceso donde hubo un diagnóstico y se le dice al paciente tienes que hacer tal terapia y se da el direccionamiento a través de la virtualidad. Entonces, claro, las actividades, perdóname, para ir a la primera pregunta que nos hace Ana Milena, las actividades, por ejemplo, o la intervención de psicología, psiquiatría, neuropsicología, lo primero que yo les pregunto es, ¿eso es un servicio de salud? Sí. ¿Lo habilitan, lo tienen habilitado ambulatorio, intramural? Sí. ¿Lo va a hacer por telemedicina? Sí, sigue siendo un servicio de salud. Exacto. O sea, aquí cambió el espacio, señora.
Incluso, Doc, en la resolución 3100 hay una modalidad que es de telemedicina exclusiva para la virtualidad y se queda solamente para las personas que quieren ofertar su servicio de manera virtual. Eso está contemplado también dentro de la norma de habilitación, dentro de la 3100, que se llama prestador exclusivo en telemedicina, que es cuando la persona dice, no, yo ya me quedo en mi casa, pero bueno, digamos dando telemedicina o ofertando desde algún punto la telemedicina exclusivamente. Entonces, allí la norma le reglamenta también ese asunto. Y le Ya dice, vamos a listo, retomar, ahora que retomemos el tema de infraestructura, retomamos ese punto vamos porque a ese es relevante, sí. porque ahí también creo que haya por ahí alguna pregunta de, bueno, ¿puedo cerrar mi consultorio entonces y desde mi casa hacer todo? ¿No? Ya vamos a aclarar eso ahí. Pero el mensaje que Exacto. queremos dejarle en entender qué es telemedicina y dónde va, por ejemplo, teleorientación, tiene que ver con usted está realizando un acto como profesional de la salud, usted está haciendo algo que tiene que ver con diagnóstico, exploración diagnóstica, promoción y prevención, está dando manejo, está prescribiendo, para que, vuelvo y le repito, para que no pase que estemos haciendo cosas por fuera del marco legal, como he visto yo que hay empresas haciendo en teoría teleorientación, pero realmente están haciendo telemedicina. Entonces ahí hay el riesgo legal y más que el riesgo legal, el tema de realmente el riesgo de seguridad del paciente creo que es muy relevante. Entonces, entendiendo que todos los servicios que se presten usando las TIC se habilitan en modalidad de telemedicina, pues entonces aquí, ¿qué significa? Que esos servicios solo los pueden prestar quienes estén inscritos, estén habilitados como prestadores de servicios en el REPS. O sea, si yo soy un call center, yo no puedo hacer telemedicina, ¿cierto? Pero si yo soy un prestador de servicios de salud, puedo hacer telemedicina y teleorientación. Bueno, ahorita retomamos esas preguntas. Y bueno, los servicios de salud que se establezcan en el marco del Sistema Único de Habilitación. Creo que puede ser un poco a veces confuso el tema de qué va por habilitación, qué va por 2654, pero básicamente si ustedes los van a hacer digitalmente o con estas herramientas a la resolución de habilitación, como lo decía Diana, súmenle la resolución 2654. Ok, aquí vamos con esto, ya retomo las preguntas. Ahora, los tipos de telemedicina. Entonces, esto también va a ayudar a aclarar varias preguntas. Se puede hacer telemedicina de diferentes formas. Los servicios de salud se pueden llevar a través de estas tecnologías y plataformas de diferente forma. Se denomina telemedicina interactiva o es lo que popularmente llamamos teleconsulta. No existe técnicamente la teleconsulta, pero el resumen es lo que hacemos por teleconsulta. ¿Qué implica que haya videollamada? ¿Cierto, Diana? Diana Carolina, no nos podemos obviar la videollamada. ¿Qué quieres contarnos un poco de esta modalidad? De esta categoría. Esta categoría de modalidad, la interactiva, es en tiempo real, ¿no? O sea, estamos trabajando al tiempo con el paciente en vivo y en directo, en una videollamada. ¿Por qué es importante el tema de la videollamada? Porque es aquí donde hay la verificación por parte del profesional en el estado, por ejemplo, en las fases, digamos que en los hallazgos físicos que se puedan llegar a observar a través de la pantalla. Ocurre, por ejemplo, que existe algo muy específico con dermatología, por ejemplo, dentro de la norma hacen un énfasis importante, o servicios que requieran de videollamada para que se habiliten en esta modalidad. Entonces, es importante que aquí pues haya una conexión visual con el paciente para poder identificar los hallazgos clínicos. Esto pues puede o no grabarse, la videollamada puede en ese momento grabarse o no, pero si ustedes graban la videollamada, este archivo debe guardarse como un anexo de la historia clínica, hace parte de la historia clínica porque es la evidencia o anexo de la consulta. No es necesario grabarla, no es necesario, pero si ustedes hacen grabación, debe ser custodiada como parte de la historia clínica. Esta es una modalidad que solamente, digamos, una categoría que se utiliza solamente para personas que están trabajando directamente con el paciente, o sea que la consulta es uno a uno.
Yo te complementaría allí diciendo además que piensen hay una pregunta sobre si en el marco de la emergencia sanitaria, entonces seguimos trabajando el tema de telemedicina con la resolución 538 o si con el decreto 538 o si estamos ya normalizados. Creo que ahí el mensaje es este y es, hoy estamos todavía en el marco de la emergencia, teóricamente hasta agosto, pero eso no quitó los requisitos de habilitación. Flexibilizó dos temas, el tema del consentimiento informado y el tema de la posibilidad de conectarse sin que tenga que estar todo por videollamada, sino que para los usuarios y los casos difíciles se puede hacer por teléfono solamente. Pero ya hoy por hoy, tanto los aseguradores como las mismas secretarías de salud están diciendo y están verificando y mirando, no, es que tiene que mediar videollamada para hablar de la atención de una teleconsulta o de una atención por telemedicina interactiva. Entonces, aquí tenemos un tipo una categoría de telemedicina. La otra es la no interactiva, y la no interactiva básicamente es cuando hay un contacto entre el paciente y el médico. El paciente está en su casa o en donde quiera estar, y el médico, pero no es en simultánea, no es sincrónico, sino es asincrónico. Esa modalidad yo he visto que se usa mucho, por ejemplo, para la lectura e interpretación de exámenes o de estudios, donde realmente pues hay un acto médico porque hay un ejercicio de abrir la historia clínica, de revisar unos resultados, de analizar unos estudios, unos resultados, tomar una conducta o confirmar una conducta, dar unas indicaciones al paciente. Eso puede ser asincrónico, puede hacerse esa definición de conducta o vía correo electrónico, lo he visto que se está haciendo mucho así, es un acto médico y debe quedar registrado en la historia clínica, ¿cierto? Entonces interpreto en forma asincrónica por telemedicina no interactiva resultados de la paciente de Ana Carolina Sandoval, se mantiene, no se mantiene y demás. Si hay prescripción de medicamentos, debería abrirse una videollamada, porque ahí el concepto es el riesgo y el poder explicar al paciente cómo se los toma y dar las explicaciones relacionadas. Si no, pues puede manejarse por telemedicina no interactiva. Una pregunta que nos hacen es, ¿y se tiene que pagar la telemedicina no interactiva? Pues es un acto médico, es una actividad de salud y si se realiza y se documenta y se deja el registro en la historia clínica, pues allí está. No sé, Caro, ¿alguna cosa que me complemente sobre esta categoría? En la no interactiva hay un caso que es muy común, que es para el paciente crónico, cuando se le tiene que hacer la nueva formulación o la reautorización pues, de los medicamentos. Los que pertenecen al programa de crónicos es muy común que hagan ahorita en el término de la pandemia la no interactiva. Pero ojo porque si hay modificaciones en alguna de las formulaciones, se tiene que abrir la videollamada, como decía la doctora Sandra, y generar interactividad con el paciente. Entonces, como el de crónicos es una cosa tan de transcripción de la fórmula y chao, vaya y reclame otra vez, si hay alguna modificación de esa fórmula, por mínimo que sea, debe haber una interactividad. O sea, no podemos solo hacerlo por medio del correo que vuelvo y le envío la fórmula, pero ay, le cambié los gramitos de los sartán. No, o sea, eso no se maneja así. ¿Sí? Entonces, importante que no pasemos esa línea sin tener la precaución del riesgo. Claro, hay un poco el concepto al margen de que si se llama interactiva, no interactiva, creo que los mensajes son, 1, piensen en el riesgo para el paciente, 2, piensen en el riesgo legal para ustedes, 3, la resolución 2654 es explícita en decir quién puede hacer qué en cada modalidad, que eso es otra cosa que ahí me encanta porque dice, o sea, sí da alcance, y además pueden ir ustedes a la resolución 3100, en cada servicio les dice si ese servicio sí se puede hacer o no en esas categorías de telemedicina, o sea que esto realmente está allí muy, muy claro, no es limitante, al contrario, a mí yo cada vez que hablo de esto y vuelvo y retomo el tema, digo, ay, aquí hay un mar de posibilidades para llevar la prestación de servicios de otras formas, balanceando beneficios y riesgos, pero de muchas formas. El resumen es, cuando es no interactiva, no hay que usar videollamada. Cuando es interactiva, sí.
Y es posible que una actividad no interactiva, ustedes, o sea, se convierta en interactiva porque es lo que mencionaba Diana Carolina, se cambió la prescripción. Entonces ahí necesitamos el hecho de estar prescribiendo, cambiando, alterando una dosis o incluyendo un nuevo medicamento, alterando no, haciendo un ajuste de dosis o incluyendo un nuevo medicamento, necesitamos entonces hablar con el paciente y tener esa posibilidad. Cierro este tema para entrar a hablar de teleexperticia. Piensen ustedes, la modalidad de telemedicina interactiva es muy importante la videollamada porque ustedes deben poder escuchar al paciente, poder verlo, no podrán tocarlo, ¿cierto? Pero por lo menos tener más información a través de poder tener algún tipo de contacto visual más la parte auditiva, pues de escucharlo, perdón. Listo, voy con la siguiente, teleexperticia. La teleexperticia es lo que antes llamábamos solamente telemedicina y ahí enmarcaron esas actividades en que el paciente está conmigo aquí en Chía y la especialista, que es la doctora Diana Carolina Sandoval, está en Barranquilla. Entonces, yo estoy aquí con el paciente y yo puedo ser o un profesional de salud, médico o enfermera, terapeuta, o yo puedo ser auxiliar de enfermería, puedo ser un personal de salud no profesional, quien está con el paciente. O sea, en la interactiva y la no interactiva el paciente está solito. En la teleexperticia el paciente está con un profesional, con alguien del equipo de salud. Y al otro lado tenemos el médico experto o el especialista o alguien con mayor formación y capacidad científica para ayudar a que entre ambos resolvamos lo que pasa con el paciente. Entonces, esto puede ser sincrónico si nos conectamos al tiempo, entonces esa teleexperticia donde vamos a hacer la valoración de un paciente por ortopedia, por poner un ejemplo, y el paciente está conmigo, yo soy la médica general en Chía y la doctora Diana Carolina es la ortopedista y vamos a hacer la valoración del paciente y van a definirse una conducta con el paciente. Entonces, eso es teleexperticia sincrónica. Puede ser asincrónica, por ejemplo, cuando yo soy la auxiliar de radiología, estoy tomando el TAC, tomamos el examen y el examen se le manda a la doctora Diana Carolina para que después lo interprete. Ahí hay teleexperticia. Entonces, la teleradiología está enmarcada allí. Finalmente, esto tiene el nombre de uno u otro, tiene que ver por quién está con el paciente, en qué ámbito está el paciente y si se hace comunicación directa o no. ¿Qué más me quieres decir allí antes de que empecemos a hablar del tema de registros y demás en esta modalidad que siempre genera muchas preguntas? Sí, es importante que las dos partes estén habilitados en salud, o sea, que las dos partes tengan registro por habilitación por resolución 3100. Las dos partes. Uno sería habilitado como remisor y otro sería habilitado como referencia. Prestador de remisor y prestador de referencia. El que necesita la consulta y el que brinda la respuesta. Estas dos partes, o sea, el que está allá y el que está acá, los dos profesionales o los dos servicios tienen que estar habilitados en salud. No importa dónde estén en el país, incluso puede ser afuera, en el exterior, puede haber un profesional en el exterior, pero tiene que haber una habilitación frente a la resolución 3100 en una seccional de salud y decirle, mire, yo estoy prestando servicios de telemedicina, las dos partes. Eso es importantísimo en esto. Y allí entonces se suma algo que nos preguntaba alguien sobre el tema del consentimiento informado en esta modalidad. Aquí el consentimiento informado es del paciente. Entonces no es que se firme un consentimiento en una institución y en otra. Usualmente quien atiende el paciente, ¿sí? Digamos quien atiende el paciente, ahí debe estar el consentimiento. El consentimiento puede incluir que el prestador, así se llama, remisor, es donde está el paciente, o sea, donde está el paciente, tiene el consentimiento y el consentimiento incluye que va a darse la valoración con otro prestador, o sea, la doctora que está allá en Bogotá, que es del prestador de la IPS tal, y estos son los riesgos y demás, puede hacerse un consentimiento que ampare a ambos
digamos, a ambos prestadores, el que está con el paciente y el otro que no está. O hay instituciones que dicen, no, yo tengo mi propio consentimiento porque soy el prestador de referencia, entonces aquí es donde está mi especialista y el especialista va a tener este alcance legal y eso lo debe firmar el paciente y el otro. O sea, puede ser uno que cumpla, que dé alcance a los riesgos de ambos profesionales, de ambas entidades, o pueden ser dos. Vuelvo y repito que en el tema de los consentimientos, eso la fórmula no dice ni uno ni dos, señora. Exacto. De hecho, entre las dos partes tiene que haber firmado un contrato o un convenio, dice la resolución 3100. Entonces, en ese convenio, en ese contrato, ustedes se ponen de acuerdo y miran cómo van a hacer la firma del consentimiento. Entonces, ahí tiene que quedar descrito. Vamos a usar uno solo para los dos o vamos a usar cada uno por aparte. Entonces, eso es una de las condiciones que tiene que quedar clara en el convenio o en el contrato que se firma entre las dos partes que van a trabajar con esta modalidad. Claro, porque en Teleexperticia hay dos prestadores, dos profesionales que no necesariamente son de la misma IPS, no son el mismo NID, y entonces ahí pues hay que entender que debe haber un acuerdo con claridades, como lo menciona Diana Carolina, y también pues de cara al paciente, y por lo tanto debe haber registro en la historia clínica de ambos. Así es. Sí, o sea, esa es otra pregunta que me hacen, pero entonces, ¿quién lo registra? De la historia clínica del paciente debe quedar la nota de ambos. Entonces, ahí viene un poco, digamos, algunos acuerdos, no son dificultades, la verdad terminan siendo simplemente acuerdos para saber si o sea, qué registro queda en la historia clínica del paciente que está en el prestador remisor, y cuál queda ya si le abren historia clínica en la otra IPS donde está el prestador especialista o el de referencia. Hay entidades que han optado porque le dan una entrada, ¿cómo se llama? Un permiso temporal a esos médicos para que hagan registros acá. O sea, ahí hay unos temas de minucia que ustedes revisan entre instituciones y se ponen de acuerdo. La norma no dice, pero que sí es claro es que va a haber registro en la historia clínica con la claridad de qué hizo cada uno de los profesionales y el alcance respectivo. Lo fácil es entender que eso tiene una repercusión legal, entonces eso tiene que quedar registrado adecuadamente. Sí, en la historia por una parte. Ok, aquí entonces cuando hablamos de teleexperticia entre dos profesionales de salud, uno de ellos que está con el paciente, también se puede prescribir medicamentos. Entonces, la prescripción de medicamentos, la norma lo contempla en la interactiva y en la teleexperticia de dos profesionales de salud. El telemonitoreo es el uso de tecnologías de información y comunicaciones para recoger parámetros clínicos del paciente a través de dispositivos, plataformas y demás en forma remota. Entonces, cualquier método que permita recopilar esa información, que use tecnologías de información y comunicaciones y que la recopilación sea sincrónica o asincrónica. En línea, como dirían así, o después de todas las noches ¿cómo se llama? La banda se conecta y le manda allí, sí, el reloj o lo que sea. Ese es telemonitoreo. Esos datos los recibe ¿quién? Una persona del equipo de salud, un profesional de salud, los interpreta y se toman decisiones. Entonces ahí tenemos telemonitoreo. ¿Algún comentario de ese que haya olvidado, mi querida Diana? Bueno, aquí también las dos partes, digamos que tendría que estar habilitado de la misma manera que como teleexperticia. Uno tendría que estar, digamos, como referencia y el otro como remisor. O puede funcionar para el servicio de una IPS internamente, o sea, un profesional desde el ámbito donde se encuentre monitorea una UCI, por ejemplo, ¿sí? Un paciente que está por UCI. Eso se puede dar al interior de una IPS o entre dos IPS o dos prestadores de servicios de salud, un profesional independiente, una IPS. Entonces, esto también, digamos, tiene que estar habilitado entre las partes si hay dos partes diferentes. Recuerden, ya hablamos de cuándo se puede hacer prescripción de medicamentos, y recuerden, todas las actividades, todas las intervenciones y actividades, procedimientos que se hagan a un paciente usando la telemedicina en cualquiera de sus categorías deben quedar registradas en la historia clínica. Y debe quedar registrado por cada persona que intervino lo que cada persona le hizo. Entonces, si participó un auxiliar de enfermería, en el marco de sus responsabilidades y alcances, ella registra lo de ella.
en el marco en las notas de enfermería, el profesional registra lo suyo. No es posible que el auxiliar de enfermería, como tiene el código, ella registre el nombre del doctor. Ojo con eso, porque, y tampoco es adecuado que yo tenga una historia clínica del paciente en mi plataforma de telemedicina y otra historia clínica en mi IPS. La historia clínica es única. Es única y no está bien que se tengan dobles, o sea, es que si el paciente vino presencial está en la historia clínica que se llama Pepito, pero como fue virtual lo atendimos en la historia clínica X y es la misma IPS. No sé, Diana, si algún comentario frente a eso mientras paso aquí para hacer como el recorderis. Ajá. De hecho, lo que estás mencionando está contemplado en la resolución 1995, que la tenemos desde el año 99, en la resolución 839 también del 2017, que condensa todo el tema de la, digamos, de la unificación de la historia clínica, de que tiene que estar la historia en un solo sentido, en un solo registro, en una sola forma de poderla condensar y consultar unificada. Entonces es importante este comentario que acabas de hacer de historia clínica. Recuerden, en el tema de servicios prestados en la modalidad de telemedicina en Colombia, el prestador de servicios, la IPS o el profesional independiente que habilita los servicios, responde por todo, incluyendo la tecnología. Entonces ahí es importante no tenerle miedo, pero entender y estar muy bien, muy seguros, muy tranquilos con el tema. Lo segundo, responde entonces, bueno, responde por la infraestructura tecnológica, temas importantes, confidencialidad, seguridad de la información. Importante, lo vamos a ver ahora más adelante, el tema de la seguridad, cómo sé yo que ese sí es el paciente, cómo sé yo que ese sí es el médico, el tema de autenticación. Ya hablamos de registro obligatorio de la historia clínica. No importa si ustedes se conectan al tiempo o en forma asincrónica, es posible usar varias plataformas. Entonces, porque ¿qué pasa? Puede que yo me conecte por esta plataforma, pero yo le escribo por el correo electrónico. Entonces siempre les digo, listo, el correo electrónico va a llevar anexo los archivos de los resultados del laboratorio. ¿Qué plataforma de correo está usando usted, doctor? Ay, no, yo uso el Hotmail personal. Entonces, ojo, porque las plataformas no son solamente con la que nos conectamos, ni donde cargamos los datos de la historia clínica, sino hay otras herramientas tecnológicas que hacen parte de ese ciclo que hay que considerar. Hay un concepto que se mantiene y es la lógica de la autonomía. El principio, no es la lógica, es el principio de la autonomía del profesional de salud, y es el balance entre los beneficios que está recibiendo el paciente por ser atendido en esta modalidad versus los riesgos. Es algo que solo ustedes pueden validar, verificar y tasar. Entonces, el principio de autonomía existe. Si estando ustedes haciendo una atención por telemedicina, consideran que son más los riesgos de la atención para el paciente por esta modalidad o no, pueden suspender o pueden dejarla de hacer. De la misma forma que frente al COVID, haciendo la analogía, uno entiende que son más los riesgos de que el paciente venga a mi consultorio que hacerlo por o solo telefónicamente, con las excepciones que hay por COVID, pues está el principio de la autonomía profesional. Aquí les hago simplemente un comentario. No es adecuado que el profesional de salud esté prestando los servicios desde el carro. O sea, es que yo le hago la teleconsulta y el médico va en el carro, o el médico está haciendo mercado. Uno tampoco espera que el paciente esté, caso de la vida real, haciéndose el blower y las uñas un día durante una consulta. O sea, pero desde lo que nos compete en la prestación de servicios de salud, pues ojo con eso. Y por eso voy a este tema de la ubicación. Y no sé, Carolina, tú qué nos puedas decir, pero ahí claramente como prestador de servicios, como profesional, pues hay que tener coherencia y consistencia. Así es. Resulta que, bueno, se nos permitió durante la pandemia hacer intervenciones en sitios pues que no estaban determinados o diseñados para realizar teleconsulta y telemedicina. Eso fue en el término de la pandemia, pero la gente se le olvidó que en la norma de habilitación y en la 2654 también se determinan los espacios para poder hacer este proceso. No necesariamente tiene que ser un consultorio, porque pues ¿para qué montamos un consultorio con una camilla si allá no está yendo nadie? Pero sí tiene que ser un sitio
seguro, privado, donde se guarde la confidencialidad. Además nos hablan de los parámetros de la luz, la iluminación. La norma de habilitación tiene unos parámetros definidos para el sitio de hacer la consulta. Además, la 2654 nos menciona el proceso de privacidad frente al paciente, y o sea que el paciente no puede estar en la peluquería, no puede estar, como decías tú, ¿no? Y va ahí en el carro haciendo la consulta, o sea, esto no se puede dar de esa manera porque esto se tiene que guardar procesos de seguridad y confidencialidad, que al final se convierten en riesgos, porque pues se expone al paciente a la información que pues no sabemos alrededor qué esté ocurriendo, entonces será una metodología no segura y por eso se tiene que tener en cuenta el lugar en donde se va a prestar el servicio y en donde el paciente va a tomar el servicio. Además, en la norma de habilitación, cuando uno va y lleva el formulario a la seccional de salud de la ciudad donde se encuentre ubicado, uno le dice, mire, yo voy a prestar servicios de salud en un sitio que está autorizado para la prestación de servicios y que tiene norma RETIA. Y la casa de uno no tiene norma RETIA y no tiene uso de suelos para salud. Entonces no puede ser la casa de uno, ¿sí? En el término de la pandemia se permitieron esas cosas, sí, claro, pero si la casa, bueno, hay personas que montan su consultorio en un local que está en el primer piso de su casa. Si ese predio tiene licencia para el uso en salud en ese local que destinaron o en ese espacio que destinaron allí para diseñar, para prestar servicios de salud, pues ahí sí, la licencia de uso de construcción, perdón, determina el uso de suelo del lugar. Y si el lugar lo tiene, perfecto, lo puede hacer desde su casa, allá en el local que tiene destinado o en el espacio que destinó para arrendar o para usted mismo tomarlo como para prestación de servicios de salud. Pero solo en ese caso podría ser utilizado en la casa. De resto, no desde su cuarto, desde el estudio. No, esto no puede, o sea, no se puede dar. A menos que, vuelvo y les repito, la licencia que se dio de construcción para esa casa esté autorizada el uso en salud. Es solamente exclusivamente en ese caso. Sí, miren, ese tema es bien importante porque es una pregunta frecuente para nosotros. ¿Puedo cerrar el consultorio? Entonces la respuesta es, pues, ¿cuál sería el sitio donde lo haría? Puede usted volverse un médico solamente que atiende pacientes en modalidad de telemedicina, pero el tema de estándares de infraestructura se mantienen y los requisitos de habilitación se mantienen. Entonces el ministerio también ha sido súper explícito en eso. Recuerden, el prestador de servicios es el que tiene que ver con responder con la calidad y seguridad de la información y los datos. Entonces, autenticidad, integralidad, disponibilidad y fiabilidad de la información. Hay un riesgo que existe, que es el de la suplantación de las personas, suplantan al personal de salud, suplantan a los usuarios. Alteración, pérdida de confidencialidad, acceso indebido a los programas y a las plataformas, cualquiera que ellos sean. Las plataformas pueden ser apps, redes sociales, de hecho la norma habla más o menos cualquier plataforma que corra sobre tecnologías de información y comunicaciones puede usarse. Aquí hay una gran pregunta y es, ¿cuáles sí sirven y cuáles no? Eso es algo que no existe en Colombia, una entidad, no existe un proceso de certificación que pueda decir, esta sí, esta plataforma sí hace lo que dice o esta no. Es como las plataformas de historia clínica. Entonces, no, por favor no nos pregunten cuál recomendamos, no recomendamos ninguna. Básicamente porque aquí conocemos muchas, pero el concepto es... ustedes deben disponer de esa plataforma, son ustedes los que tienen que entregarle esas plataformas al paciente y piensen que esas plataformas tienen que garantizar estos criterios. Si ustedes no pueden solitos, digamos, saber si eso sí o no, pueden conseguir un ingeniero de sistemas externo que venga y les haga auditoría y que además firme esa constancia que Diana Carolina nos mencionó al principio, que ya vamos a retomar en una diapositiva como todos los requisitos. Todos los registros que se manejen a través de estas plataformas deben tener firma electrónica o firma digital y son documentos que deben contar con la validez plena y por lo tanto estos dos tipos de firma, alguno de los dos debe contemplarse. Y aquí viene un tema que nos enlazamos a interoperabilidad, que ya vamos a hablar más adelante del tema. Pero quiero cerrar y Diana, si me ayudas aquí a darle una mirada a esto. Esto es como el resumen de los requisitos para habilitarnos
en general en la modalidad de telemedicina. Entonces, ustedes definen el servicio de salud, ¿cierto? Así es. Bueno, hay que recordar también que hay unos servicios que pues no pudiéramos prestarlos definitivamente. Hay servicios que tiene que haber la consulta presencial, sí o sí. Entonces tenemos que consultar la 2654, cuáles sí y cuáles no. Entonces, súper claro ese tema. Para... ¿Sigo? Ah, bueno. Sí, dale, habla del proceso de atención. Listo. Para el proceso de atención, pues tenemos que diseñar un flujo de atención, digamos, básico, en donde tenemos que tener en cuenta estrategias importantes de comunicación con el paciente, cómo le voy a enseñar a que se conecte a la plataforma, cómo le voy a enviar el enlace hacia la plataforma, los medios de comunicación que tengo, y eso se describe en el proceso de atención, para que el paciente tenga claro cuál va a ser el flujo y qué vamos a utilizar de herramientas, si a través del correo, etc., etc. O sea, cómo vamos a hacer ese tipo de atención. Ahí te complemento, y siempre hay una pregunta. ¿Qué hace uno primero, el proceso, o sea, el ciclo, los pasos, o define la plataforma tecnológica? Yo siempre les digo, hay que tener claro qué plataformas. Este pedazo lo hago por el mail, este lo mando aquí, uso la plataforma Pepito y descargo acá, me conecto a mi software de historia clínica. Ese paso a paso pues requiere que uno tenga claras las herramientas. Exacto, es lo mismo cuando uno selecciona la historia clínica. Entonces te dicen, ¿y dónde llevo la trazabilidad de la seguridad del paciente? Pues si la plataforma de la historia clínica se lo permite, pues allá mismo se va a generar el flujo de la trazabilidad, pero hay plataformas que no lo permiten. Entonces se necesita primero conocer la plataforma para luego diseñar el proceso. Muy bien, aquí les dejamos, bueno, ya hablamos de las plataformas. Aquí, esto es como un condensado de todo lo que hemos hablado en este tema de habilitación de servicios de salud en la modalidad de telemedicina. Recuerden el tema de los registros clínicos. Hay que establecer qué categoría de telemedicina van a usar, si son interactiva, no interactiva. Si tienen dudas, vayan a la resolución 3100, busquen el servicio y ahí van a encontrar modalidades y les va a decir, ah, sí, yo sí. O sea, se puede hacer telemedicina interactiva, se puede hacer teleexperticia en radioterapia, por ejemplo. Que uno diría, uy, radioterapia, incluso en cirugía está habilitada, es posible que algunas categorías de telemedicina, teleexperticia se manejen en cirugía. Entonces, eso lo van a poder ver en detalle en 3100, pero establezcan qué categorías. Ya hablamos del tema de infraestructura, iluminación, privacidad. Ojo, en la sede del prestador. La casa no es su sede, no puede ser la sede y pues ya creo que hemos hablado con eso. El tema de conectividad es muy importante. Hay unos requisitos relacionados con conectividad. No nos dicen cuántas megas hay que contratar. Nos dice, usted tiene que hacer el análisis de suficiencia. Sí. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Sí, en la 3100 nos dice que tenemos que contar con un certificado donde se garantice que podemos tener conectividad por medio de internet y que tenga la posibilidad de ser sincrónico o asincrónico, así tiene que ser textualmente el certificado. Entonces, cuando nos van a verificar ese estándar, nos dicen, déjeme ver de su operador, entonces, no, tengo Claro, entonces que Claro le certifique que usted sí se puede conectar en cualquiera de las dos modalidades, sincrónico o asincrónico. Eso va a estar difícil porque apenas estamos empezando a pedirle a Claro, a ETV, a Movistar certificados, entonces probablemente no vaya a ser ahorita como tan conocido por los operadores, pero tenemos que garantizarlo, entonces es necesario que empezamos a gestionar este tipo de certificaciones que pide la resolución. Ahí importante que ustedes tengan el contrato con el operador. Dos, que esto, por ejemplo, en empresas donde hay áreas de sistemas, la gente de sistemas tiene mecanismos de escaneo de la velocidad de subida y bajada de las redes, pero además el análisis de decir, es que aquí tenemos 100 megas y tengo conectados en simultánea al pico 10 computadores y 10 médicos que me requieren tantos megas. Eso lo hace la gente de tecnología. Si es que no es fácil, porque la verdad no es fácil que los operadores den ese tipo de certificados, pero hay que tener el análisis y piensen que eso tiene lógica en que hay que saber si la internet que tenemos es suficiente o no, para cuando estamos todos conectados en el pico del mediodía. Y
un tema adicional y es la responsabilidad del prestador de servicios de garantizar la capacitación al talento humano, tanto del proceso, de ese proceso del paso a paso, como del uso de las plataformas. Y esas son certificaciones que deben capacitaciones que deben certificarse. ¿Algo se me quedaría aquí entre el tintero de este paso a paso? Ok. Bueno, muy bien. Creo que aquí ya resumimos todo. Voy a cerrar el tema de interoperabilidad, si te parece, y tiene que ver con interoperabilidad es la habilidad que tienen los sistemas de información de conectarse, de compartir sus datos, y pues que obviamente no solo aplica para la historia clínica, sino aplica para, o sea, los bancos interoperan, comparten datos, una serie de datos que se han definido. La resolución 866 establece para Colombia un conjunto relevante de datos, así lo llamaron, de datos que se deben empezar a reportar, más que reportar, a compartir. Y lo más interesante de esa resolución es que implícitamente se requiere historia clínica electrónica, porque todos los prestadores, así está la norma, prestadores, o sea, tanto profesionales independientes como IPS, deben empezar a poder compartir los datos, unos datos de la historia clínica, que son ese conjunto mínimo de datos que está ahí en la resolución, deben poderlo compartir. ¿Compartir a dónde? A algo que se llama el mecanismo de interoperabilidad para que otros actores del sistema que tengan autorización y pues que cumplan también con los criterios puedan ver esos datos de ese paciente. Si bien hay todavía algunos aspectos técnicos y operativos que resolver en relación con el tema de interoperabilidad para que el ministerio ya nos diga cómo específicamente, el mensaje sí es que según la resolución 866, en 6 meses deberíamos estar listos para empezar a compartir nuestros datos. Entonces, cuando a mí las instituciones me dicen, Sandra, ¿y cómo vamos a hacer para arrancar a compartir nuestros datos? Yo les digo, esto no es solo un problema de plataforma. Aquí tenemos que entender que la fuente primaria del dato es el paciente, que el profesional de salud es quien captura, usa esos datos, analiza los datos y toma decisiones o recibe los datos que le comparten de otro sitio frente a un paciente para hacer la atención individual de ese paciente. Entonces, este núcleo que está aquí, como el amarillo, entre el azulito y el amarillo, se vuelve muy relevante para hablar de interoperabilidad. Porque, claro, si se lo pregunto a sistemas está pendiente en con qué plataforma y cómo me voy a sacar los datos en los archivos para ir a la plataforma X-Road y Pero si voy al día a día, lo que debemos empezar a trabajar es, venga, esos datos entonces, ¿cómo vamos a saber que sí son confiables? Porque nuestros datos se van a compartir con muchas otras entidades. Segundo, o sea, que la especificidad del dato. Lo segundo es, ¿quién lo va a capturar? Entonces, el software, mi historia clínica, permite capturar esas variables, sí o no, porque si no están allí y si no se capturan desde la fuente primaria, después no podemos estar como pasa con otros temas, en cuenta de alto costo en cáncer o demás, venga para atrás revisando las historias clínicas, eso no va a pasar. Esto es algo donde esos datos deben capturarse en el momento que el paciente está ahí con nosotros y después poderlos compartir con las plataformas y demás. Hay aquí, y el mensaje que les queremos dejar con el tema de interoperabilidad, y ya para ir a algunas de las preguntas, sé que nos hemos extendido mucho, pero ya vamos cerrando, tiene que ver con, uno, la interoperabilidad no es solo un problema de plataforma, de tecnología, le aplica a todos, nos va a permitir que los datos empiecen a migrar, datos relevantes para mejores decisiones en salud. Hay que empezar a entender ese tema del gobierno de datos, quién tiene el dato, dónde se captura, cuál es cómo lo mantengo íntegro, cómo viajan los datos. Hay un tema de interoperabilidad interna y es que dentro de las mismas instituciones los datos de lo que les decía ahora, una cosa es la historia clínica del paciente atendido en telemedicina y otra cosa la historia clínica del paciente en presencial.
en la misma IPS. No, eso no puede ser. O los datos de laboratorio están por acá y están sueltos y no se comparten. O sea, hay un ejercicio de una mirada de preocupémonos, sí, en 6 meses se supone que nos exigirán interoperabilidad hacia afuera con otras entidades. Pero les dejo esa pregunta, ¿qué tan preparados están ustedes en tema de interoperabilidad interna? Estos procesos de interoperabilidad requieren trabajo colaborativo. No es solo un problema de sistemas, porque listo, el sistema arma los campos, pero ¿quién va a llenar los campos? Necesitamos más campos, hay que hablar con el proveedor de tecnología, este campo que no le está variable, que no la estábamos capturando, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les hago una sugerencia y es no se queden en registros manuales, piensen que esto tiene que ser un proceso que nos lleve realmente a montarnos en sistemas de información y en historias clínicas automatizadas para quienes todavía no lo tienen. ¿Hay necesidad de competencias del recurso humano? Pues total, porque yo como médico tratante debo además entender cómo voy a hacer uso de ese dato que me llega de ese link de interoperabilidad de lo que le hicieron a mi paciente en otro sitio, debo entender el tema de riesgos, no ser el experto en interoperabilidad, pero hay unas lógicas de movernos en este tema digital que son relevantes y obviamente los temas de ciberseguridad y protección de datos. Hay quien dice, no, pero es que yo mejor no me meto en eso. No, pues es que ya es obligatorio y todos los prestadores deben compartir. Entonces, si eso va a ser así, alguien me decía, yo le apuesto que van a extender el tiempo, no va a ser 6 meses. Les digo, pues yo no sé, pero lo que sí es cierto es que el tema en Colombia ya tiene un marco normativo y un camino y una orientación para que eso pueda resolverse. Voy a ir un poco a las preguntas, aquí están como algunas conclusiones. A ver, ¿qué se me quedó? Ojo, plataformas internacionales pueden servir. O sea, ninguna parte dice que tienen que ser plataformas locales o no. Cualquier plataforma que ustedes usen debe poder tener las certificaciones que requiere la norma colombiana, que son las que un ingeniero de sistemas con tarjeta profesional avale que se cumple con seguridad, privacidad y demás. Obviamente eso debe estar en español porque pues los verificadores no tienen por qué saber inglés o francés o alemán, entonces pues hay que ponerle un poco de lógica ahí. A ver, voy aquí rápido a las preguntas. Si no tengo consultorio en físico, ya hablamos de eso. Angie, el tema de firma, la firma no necesariamente es firma manuscrita, hay otras formas de autenticar al usuario en el marco digital. Creo que ahí le dejamos a Cámara de Comercio la inquietud del tema de firma electrónica y firma digital, ahí podemos hacer algo interesante. Ok, si soy un médico ecuatoriano, ¿puedo ofrecer en Colombia servicios de telemedicina? ¿Qué debo hacer para habilitarme? Los requisitos de habilitación son claros, debe estar registrado en algo que se llama el Registro Especial de Prestadores de Colombia y cumplir los requisitos de la normatividad colombiana. Entonces, no es tan sencillo. Lo que sí es claro es que si yo soy un prestador de servicios de salud en Colombia y habilito telemedicina interactiva, la de teleconsulta, yo estoy en Bogotá, yo puedo atender pacientes de cualquier lugar de Colombia para telemedicina interactiva. ¿Sí? Y existe una modalidad que es la de... No te escucho. No te escucho. Ahí. Dale, ahí. Existe una modalidad que es la de el profesional que está en el exterior, que también pues es viable, pero como decías tú, se debe habilitar aquí en alguna seccional de salud en Colombia. Ok, teleorientación requiere que el teleorientador tenga licencia médica, puede hacerla un profesional no médico, puede hacer un auxiliar de enfermería, no hay normatividad frente a eso, pero el teleorientador debe tener capacitaciones y entrenamientos en lo que esté teleorientando, pero además debe haber un manual, uno espera que haya un protocolo muy detallado de qué sí puede orientar y qué no. ¿Es legal amparado en las normas hacer llamadas telefónicas normales como una consulta médica dentro del contexto de la telemedicina? La respuesta es no. La llamada telefónica no hace parte de la modalidad de ninguna de las teleconsultas, de las categorías de telemedicina que vimos. Se está usando la llamada digamos, en casos excepcionales, dada la emergencia y el COVID, pero no está amparado, me explico, o sea, no, hoy por la emergencia y la situación excepcional, pero si el paciente puede ser visto por
o sea, traten de hacer videollamadas mejor y cumplir con ese requisito, porque realmente se están exponiendo ustedes a un riesgo o sea, lo que les decía yo, ustedes como profesionales de salud, beneficios y riesgos en cuanto a prescribir o tomar conducta de un paciente solo con información telefónica. Una consulta no interactiva, ya lo hablamos, es aquella que se hace entre el paciente y el profesional, pero no se conectan al tiempo, se conectan virtualmente por otros medios. Sandra, tu pregunta es muy específica, pero sí se puede hacer cuando una IPS tiene varias sedes. Unas sedes pueden ser de referencia donde están los especialistas y otras los remisores donde están los pacientes. Ahí pueden ustedes hacer un acuerdo, digamos, un proceso de atención entre ustedes y eso. Han ya entrado muchas preguntas. ¿Cuál me faltará? A través de un chat, a ver, que estoy aquí tratando de darle una mirada rápida. Sí, Andrés, es cierto, la 866 habla de 6 meses desde que se disponga el mecanismo de interoperabilidad en salud. No está aún explícito eso y bueno, ahí vendrán, empiezan a correr los tiempos. Para el tema de medicina laboral, la persona que me hace esa pregunta, le sugiero que revise en la resolución 3100 cuando habla de salud en el trabajo, es el grupo del servicio, ahí está planteado qué se puede y qué no se puede hacer por telemedicina para ese campo de acción. No fue claro acerca de la certificación del operador para la conectividad. El mensaje es este: la norma dice que ustedes tienen que garantizar la conectividad y que hay que tener una certificación de que esa conectividad que ustedes tienen sí es suficiente para que realicen las actividades de telemedicina. Eso tiene dos caminos. Un camino, pídale a Claro que le certifique que sus 140 megas tienen para la conexión en forma de plataformas sincrónica o asincrónica, cuánto de subida, cuánto de bajada. Eso es un camino, no está siendo muy sencillo obtenerlo así. ¿Cómo se está haciendo por otra vía? Y es, los ingenieros de sistemas hacen el estudio. En esta IPS tienen conectados, usan internet para la historia clínica, para la telemedicina y para esas dos cosas. Bueno, y para el canal de video de los pacientes, usan Netflix, voy a decir cualquier cosa. Entonces, el ingeniero de sistemas dice, aquí se contrataron 100 megas y el uso de megas en la hora pico, cuando todos están conectados, es de 80. Luego hay suficiente, pero eso es un análisis que hay que poderlo, digamos, como cuando hago la analogía, como cuando se hacen los análisis de suficiencia de talento humano. Aquí hay que hacer un análisis de suficiencia de conectividad. Eso se los puede certificar el ingeniero de sistemas con tarjeta profesional, pero debe haber un análisis y debe haber un contrato, obviamente, con el operador. Recording in progress. Ok, creo que hay muchas otras preguntas ya más específicas en relación con el tema. Lo que podemos hacer es, si hay algunas generales o algo así adicional, si te parece, si le parece a Carlos Eduardo, a Carlos Felipe, podríamos hacer nosotras una revisión y como hacer, si te parece, Diana, como hacemos como un correíto allí con 3 o 4 de las preguntas frecuentes que de pronto no comentamos. Hay algunas que son muy específicas frente a cada caso y pues no es el alcance aquí. Pero el mensaje final que queremos dejarles es, hay un marco normativo claro, hay las posibilidades de hacer muchas cosas interesantes de prestación de servicios en la modalidad de telemedicina. Y creo que aquí una premisa que debe haber es siempre lo que hagamos por telemedicina o por telesalud debe aportar más beneficios que riesgos al paciente. Si esa premisa se cumple, estamos por buen camino. Entonces, cuando ustedes dicen, no, es que yo atiendo telefónica al paciente y ahí lo prescribo, la pregunta no, creo que no es si se puede o no se puede, sino es si eso le está aportando más beneficios al paciente o riesgos, y los riesgos que ustedes también en lo profesional están asumiendo. El tema de interoperabilidad básicamente significa que vamos a empezar a compartir información de lo que hacemos día a día en las instituciones, en la atención del paciente, de un conjunto de datos relevantes con otras instituciones. Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar?
no solo de la plataforma de cómo me voy a conectar, esa no es tan importante, sino preocúpense de la calidad de su dato, preocúpense que los datos estén completos. Mire, eso es como cuando uno dice, ahora no solamente me van a ver en la casa, si me bañé y me peiné, sino me van a ver en el webinar 300 personas, entonces yo me quiero aparecer más, ¿me explico? Hay unas lógicas de gobierno de datos y demás que creo que hay que trabajar. Esos serían como mis dos comentarios, no sé, Diana Carolina, para el cierre de parte tuya, ¿qué sugerencia? Bueno, yo creo que lo has dicho y lo has resumido todo. Importantísimo tener en cuenta que hay una línea muy delgada entre la telesalud, la teleorientación y la telemedicina. Y hay que guardar esa línea, hay que identificar el riesgo y tener mucha precaución de qué podemos y qué no podemos hacer sin estar habilitados o estando habilitados. Importantísimo, porque la norma colombiana, pues, en este momento está laxo con respecto al tema de COVID y todo esto, pero esto ya se va a terminar en algún momento y tenemos que estar completamente adosados a la norma de habilitación. Entonces, mucho cuidado con los que sigan prestando su servicio después de que se levante el estado de emergencia. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno, y yo cierro, gracias a ti Creo por que tu tiempo. eso es todo por ahora. De mi Gracias, parte. Diana Carolina, por tu tiempo. Yo cierro diciéndoles a todos que ojalá se motiven, se inscriban en el programa de la Cámara de Comercio. Nosotros estamos activamente haciendo parte de este programa porque creemos claramente que aquí hay un mar de oportunidades relevantes para que los pacientes sean mejor atendidos y que dinamicemos este sector salud aquí en la región. Vale, Sandra, muchas gracias. Quiero agradecerles nuevamente a ustedes y pues a ti, Sandra, y a Diana Carolina por el espacio que nos dieron y pues a todo el equipo de Smart Health con el apoyo que nos están brindando en la divulgación de nuestro programa de telesalud a tu alcance, además de compartirnos su conocimiento, la normatividad y procesos de habilitación para los servicios de telesalud. No nos vamos por reiterarles que pues esperamos tener el acompañamiento de ustedes en otros eventos de este tipo para seguir tocando temas que son de interés de los beneficiarios del programa y pues para que las personas que quieran vincularse lo entiendan, lo aprendan y lo hagan de la manera más adecuada. Muchísimas gracias nuevamente, Sandra y Ana Carolina, por acompañarnos y a todos los que participantes que estuvieron hoy acompañándonos también, muchísimas gracias. Les recuerdo, está en el chat está el link para el micrositio www.ccb.org.co para que por favor se inscriban, conozcan qué es lo que estamos haciendo desde la Cámara de Comercio y cómo pueden apoyarnos y cómo pueden ser parte de este programa. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día.